Toda la vida hemos escuchado de las religiones cristianas católicas que si no crees en su fe te irás al infierno. Entonces, ¿a dónde iremos al morir? ¿Dónde están nuestros seres queridos que han muerto sin Cristo? ¿Dónde están todos aquellos indígenas americanos que murieron antes de la llegada de Cristóbal Colón? ¿Dónde están todos aquellos niños, mujeres y hombres que murieron a lo largo de la historia sin haber conocido tan siquiera la palabra religión? Todas estas dudas te serán respondidas en este resumen sacado minuciosamente de la Biblia. Nadie, absolutamente nadie que ha muerto desde Adán hasta hoy se encuentra en el infierno, mucho menos en el cielo. Y yo te lo voy a explicar con la Biblia. Primeramente, debemos comprender el proceso de un juicio en una corte penal. Si un asesino es sorprendido en el acto mismo del delito, entonces el asesino es llevado en custodia hacia una prisión temporal hasta que se reúnan las pruebas necesarias para un juicio. Luego, el supuesto asesino va a comparecer a la corte donde es sentenciado a cumplir alguna condena de acuerdo a la gravedad del delito o a ser liberado en caso de demostrarse su inocencia. Esto significa que nadie puede ir a la cárcel a pagar una condena sin tener un juicio previo que dicte una sentencia. Es decir, nadie puede ir al infierno si primero no ha sido juzgado, ni mucho menos al cielo si no ha sido comprobada su justificación ante un tribunal. En todo el Nuevo Testamento se habla sobre la salvación, vida eterna, redención y reino, pero toda la vida se ha mezclado todas estas palabras como si fuesen la misma o destinadas a la misma persona. De igual manera que las palabras infierno, Hades, Seol, Abadón, Apolión. Por esa razón vamos a desglosar todos estos grupos y lugares. Sheol en hebreo, Hades en griego. Es lo mismo, sepultura de los muertos, lugar de los muertos. Ángel destructor, en hebreo se llama Abadón y en griego se llama Apolión. En ambos idiomas su nombre quiere decir destructor, ángel destructor. Seol o Hades es el sepulcro, el lugar de los muertos, es el sueño profundo de los que mueren, el cual está dividido en dos lugares por un gran abismo que los separa. Número 1. Un lugar horrible de tormentos, de pesadillas y agonía desgarradora, el cual está custodiado por un ángel de la muerte llamado Abadón o Apolión, que significa ángel destructor. A este lugar van todas aquellas personas que han muerto en delitos y pecados y esperan un juicio justo, bien sea bajo pena de muerte, pena de cárcel o libertad. Estas almas son conscientes de su pecado y de lo que les espera en el juicio cuando sean llamados a comparecer. Estos muertos resucitarán después de 1000 años para ir a juicio, pero únicamente los que no sean hallados en el libro de la vida recibirán pena de muerte, que es la muerte segunda. Estos serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. El resto serán juzgados de acuerdo a sus obras y recibirán condenas de acuerdo a la magnitud de sus delitos. Los que sin ley serán juzgados sin ley, y los que murieron en la ley serán juzgados según la ley. Número 2. El paraíso, un lugar apacible y excelsamente maravilloso, donde van las almas de los muertos justos, de los santos del Antiguo y Nuevo Testamento, y de los que han sido justificados por Yeshua hasta hoy. Ese lugar es custodiado por ángeles, también es visitado constantemente por Yeshua HaMashiach. Los que mueren en Yeshua no son arrastrados por el destructor o Apolión, sino que son llevados por ángeles al paraíso o bahía de Abraham. Las personas que están en este lugar saldrán en el día de la resurrección de los muertos. Los que guardaron los mandamientos de Yahweh y guardaron la fe de Yeshua resucitarán para reinar con Yeshua por 1000 años. Los otros muertos resucitarán, serán premiados según sus obras y vivirán eternamente con cuerpos transformados. Este segundo grupo heredará la tierra y la habitará como ciudadanos comunes. Lucas 23:43. Entonces Yeshua le dijo al malhechor de la cruz: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Nótese que no le dice en el cielo, sino en el paraíso. Romanos 2:12 dice: pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados.
Aquí les voy a leer la historia del hombre rico y Lázaro. La parábola, la metáfora, como usted lo quiera ver. Pero aquí es donde se muestra perfectamente lo que viene siendo el Seol. Lucas capítulo 16. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiesta con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, o a la bahía de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. El Strong 2859, el griego es kolpos, seno, bahía, golfo. A eso se refiere el seno de Abraham, como una playa, como un golfo, como una bahía. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie pueda cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo: Te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él le dijo: No, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Aquí el Señor Yahshua HaMashiach está contando una parábola. Lo cierto es que describe perfectamente lo que es el Hades, lo que es el Seol, lo que es el paraíso, el seno de Abraham, la bahía de Abraham, lo que es el lugar de los santos, el lugar de los muertos. Fíjese una cosa, la salvación no tiene nada que ver con reinar con Yahshua HaMashiach en el reino de los cielos. Los únicos que van a reinar con Yahshua HaMashiach, fíjese, son los que guardan los mandamientos de Yahweh Elohim y tienen la fe de Yahshua HaMashiach. Si tú confiesas a Yahshua como el Señor de tu vida, tú eres justificado de pecados. Mas eso no quiere decir que vas a reinar con Él. Justificado es una cosa. Justificado es que vas a ir a un tribunal y no se halló pecado. ¿Por qué? Porque fuiste absuelto de pecado. Entonces, si tú recibes a Yahshua en tu corazón, si tú lo recibes y lo aceptas como el Señor de tu vida, vas a ser salvo de entrar a la condenación. ¿A cuál condenación? La condenación, el juicio del gran trono blanco, donde van a ser juzgadas las almas, unos para vida eterna y otros para muerte eterna. Muchos van a poseer la tierra, muchos van a habitar la tierra, muchas personas van a ser juzgadas según sus obras, y esas personas no conocieron a Yahshua. Esas personas no conocieron jamás la palabra Torah, la palabra Biblia, la palabra religión siquiera. Pero esas personas van a ser juzgadas según sus obras. ¿Qué va a suceder con esas personas? Por ejemplo, hay personas que ameritan la pena de muerte y hay personas que ameritan una cadena perpetua, pero hay personas que ameritan 6 meses de cárcel, 2 meses de cárcel. Hay personas que ameritan hasta 2 semanas o 24 horas de cárcel. De acuerdo al delito, es juzgada la persona. Apocalipsis capítulo 20, del 1 al 6. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar.
Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Yahshua y de la palabra de Yahweh, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Yahshua HaMashiach por 1000 años. Fíjese que estos son los que están reinando con Yahshua HaMashiach. Fíjense, pero aquí en Apocalipsis está hablando de esas personas que pasaron la gran tribulación. ¿Por qué? Porque ya la iglesia primitiva, los santos que durmieron, aquellos santos como Pedro, Juan, Pablo, todos esos santos y la iglesia primitiva, esa iglesia que sirvió al Señor, Yahshua HaMashiach, Yahweh Elohim, siguiendo las leyes de Yahweh Elohim, todas esas personas ya están reinando con el Señor. Pero aquí hay otro grupo más, que son los que pasaron la gran tribulación. Dice: los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Cuáles son los demás muertos? Todos los que están en el paraíso y los que están en el Seol, en el lugar de tormento. Todas esas personas todavía están allí. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Yahweh y de Yahshua y reinarán con él por 1000 años. Todo este pueblo que está reinando con Yahshua HaMashiach, se está reconstruyendo la tierra, se están estableciendo el reino de los cielos en la tierra, y el reino haya finalizado su primer periodo de 1000 años. Recién ahí, después de 1000 años, es que van a resucitar todo el grupo de personas, de seres humanos, en cuerpo y alma y espíritu. ¿Para qué? Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Solo los que no fueron hallados en el libro de la vida van a la muerte segunda. Dice Apocalipsis capítulo 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Fíjense, y los libros fueron abiertos. Los libros, ¿qué libro? La vida de cada ser humano que ha resucitado para ese juicio. Todos los abogados tienen los libros de cada ser humano que ha resucitado en ese momento. La historia desde que nació esa persona hasta el día de su muerte. Y ahora está el otro libro. El otro libro es el libro de la vida. Cuando abren el otro libro, el que no esté inscrito en ese libro, pena de muerte, pena capital. Dice: y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. El 15 dice: y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. O sea, Apolión, Abadón, el ángel de la muerte, Satanás y sus demonios, todos van a ser arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Y esa es la muerte segunda. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. La iniquidad es la fuente del pecado. El concepto de pecado, siempre lo digo, es la transgresión de la ley de Yahweh. Entonces, si tú violas la ley de Yahweh, tú estás en pecado. Y si tú piensas todo el tiempo y hablas todo el tiempo de que la ley fue abolida y que ahora puedes comer cerdo y que puedes hacer lo que quieras, entonces tú eres una fuente de iniquidad, diciendo: Señor, Señor, pero yo escribí 60 libros
y los repartí por todo el mundo y predicaba y tengo canales de televisión regados por todo el mundo. Y entonces el Señor le va a decir: apártense de mí, fuentes de pecado, fuentes de iniquidad. Ahora, ¿quiénes son esas personas que no se encontrarán inscritos en el libro de la vida? ¿Quiénes son esas personas que no se hallarán en ese libro, pero que sí van a entrar en el lago que arde con fuego y azufre junto a Satanás y sus demonios? Apocalipsis capítulo 21, verso 8 dice: pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí hay una lista. Los cobardes son todos aquellos que abusan de su fuerza o su poder para destruir al más vulnerable. Todos aquellos que secuestran niños, todos aquellos políticos que mantienen oprimido a un pueblo con el hambre y la miseria y se enriquecen con la desgracia de otros. Son todos aquellos violadores de niños, asesinos de mujeres, los que abusan de la justicia, todos aquellos que ejercen violencia sin misericordia. Incrédulos son todas aquellas personas que se hacen llamar ateos, pero se creen dioses a sí mismos. Todos aquellos que pretenden hacer dioses a su antojo, exigencias y sus caprichos, que únicamente creen en sus capacidades. Abominables son todos aquellos que usan el nombre de Dios en vano. Todos aquellos que predicando la fe desvían a otros del camino correcto. Todos aquellos falsos apóstoles que blasfeman del Espíritu Santo, tergiversando la palabra del Eterno para desviar a otros a la perdición. Todos aquellos falsos profetas que se la pasan dando predicciones falsas para apartar de la fe a los más vulnerables. Todos aquellos falsos maestros, falsos pastores, todos aquellos que practican la rebeldía y la desobediencia. Asesinos son todos aquellos que le quitan la vida a otros por cualquier motivo. También son asesinos los que usan las redes sociales y los medios de comunicaciones para enceguecer a las personas, desviarlas del camino correcto. También son asesinos los que matan la mente. Inmorales son los homosexuales, las lesbianas, pedófilos, depravados sexuales, los curas católicos que tuercen las sagradas escrituras para cometer atrocidades en nombre de la fe, los musulmanes que inventaron su propia religión para asesinar y destruir en nombre de su fe, hechiceros, todos aquellos que practican la brujería y la magia al servicio de Satanás, pretendiendo que hacen un bien a la humanidad. Son todas aquellas personas que usan las cosas de Dios para practicar el ocultismo, santeros, brujos, paleros, macumberos, vudú, etc. Idólatra son todos aquellos católicos que hacen imágenes de todo tipo para prostituir al mundo. Son todas aquellas personas que hacen cualquier tipo de imágenes y las tienen como dioses. La idolatría es uno de los pecados más repugnantes que existen, debido a que Dios los compara con el adulterio. Todos los mentirosos que desvían a los más vulnerables a la perdición, pastores de la prosperidad, mormones, testigos de Jehová, adventistas, menonitas, etc. Para todos ellos es el lago que arde con fuego y azufre. Para todos ellos es la muerte segunda. Shofar.